En resumen, la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, forzada por la presión internacional No te pierdas encabezada por ninguna la de ONU las y la oposición actualizaciones liderada más por María impactantes Corina sobre esta Machado, crisis ha histórica marcado en un momento Venezuela. decisivo en la historia del Suscríbete país. ahora mismo a nuestro Venezuela canal para está estar al entrando en tanto una de nueva todos los etapa, detalles, llena de esperanza, análisis en profundidad pero y las también de últimas enormes noticias de desafíos. primera mano. El camino Únete hacia la a nuestra recuperación será comunidad y largo, activa la campanita pero por primera para que vez no en te años, pierdas ningún vídeo. muchos venezolanos sienten Déjanos que un tus futuro mejor comentarios y está al comparte alcance. tus opiniones. El impacto de la ¿Qué salida de piensas que Nicolás pasará Maduro de la después? presidencia ha Tu generado voz es una profunda importante y transformación queremos en el escenario escucharla. político venezolano. Suscríbete y sé parte La de esta población, conversación que durante podría años sufrió cambiar el bajo el futuro régimen de de Venezuela. estar al tanto de esta Ahora impactante enfrenta un noticia nuevo y reto: conocer todas las reconstruir un actualizaciones país sobre la devastado proclamación por la del mundo. crisis. Sus Las consecuencias celebraciones y el que se han futuro visto en político todo del el país país son un no reflejo de la olvides esperanza suscribirte a nuestro renovada. canal. Pero también Activa existe la un campanita reconocimiento de que para los recibir desafíos que vienen notificaciones serán y ser el enormes. primero en enterarte La de todo lo participación que está activa de la ocurriendo. ONU ha sido clave para Déjanos tus lograr la salida comentarios de y Maduro. comparte este vídeo para Durante que más meses, personas se unan la a la comunidad conversación y internacional, estén informadas liderada sobre por estos la ONU, momentos históricos. trabajó en conjunto con la oposición Loudspeaker busts venezolana in para crear silhouette las speech condiciones que balloon. obligaran al régimen a ceder. Las sanciones internacionales y la creciente presión diplomática lograron que el régimen se viera forzado a negociar su salida. Este movimiento internacional ha demostrado la importancia de la cooperación global en la búsqueda de soluciones pacíficas a las crisis políticas. El liderazgo de María Corina Machado también ha sido crucial. Durante años, Machado ha sido una de las figuras más visibles y combativas contra el chavismo. Su firmeza y su capacidad para movilizar a la población fueron determinantes en los últimos meses. Desde el principio, dejó claro que no aceptaría ningún acuerdo que mantuviera a Maduro en el poder. Su compromiso con la justicia y la libertad ha sido el motor que impulsó a la oposición a seguir luchando, incluso en los momentos más oscuros. En las calles de Caracas, el ambiente es de euforia. Las imágenes de venezolanos celebrando el fin de la era de Maduro han dado la vuelta al mundo. En las plazas y avenidas, las banderas venezolanas ondean con fuerza, mientras los ciudadanos corean cánticos de libertad y esperanza. Muchos de los que participaron en las manifestaciones son jóvenes que no conocieron otra forma de gobierno más que el chavismo, y ahora ven la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, a pesar del optimismo, María Corina Machado ha sido clara en su mensaje: el camino hacia la recuperación será largo y difícil. Este no es el final de nuestra lucha, declaró. Es solo el comienzo de la reconstrucción de nuestra nación. Tenemos mucho trabajo por delante. Estas palabras reflejan el sentimiento de que, aunque la salida de Maduro es una victoria, el país sigue enfrentando desafíos monumentales. Uno de los principales retos será la reconstrucción económica. Durante los años del chavismo, la economía venezolana fue devastada por la corrupción, la mala gestión y las sanciones internacionales. La inflación se disparó, el sistema productivo colapsó, y millones de venezolanos cayeron en la pobreza extrema. El nuevo gobierno de transición, liderado por Machado, deberá implementar reformas económicas profundas para estabilizar la economía y devolver la esperanza a millones de ciudadanos. En este contexto, la comunidad internacional ha prometido su apoyo. Varios países, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea, han ofrecido paquetes de ayuda humanitaria y financiera para asistir a Venezuela en su proceso de recuperación. Estos recursos serán fundamentales para aliviar la crisis humanitaria que ha afectado a millones de venezolanos, quienes aún enfrentan la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. El papel de las Fuerzas Armadas será crucial en este proceso de transición. Durante años, el ejército fue uno de los pilares de apoyo del régimen chavista. Sin embargo, en los últimos meses, las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas se hicieron cada vez más evidentes. Algunos sectores comenzaron a mostrar signos de descontento con Maduro, mientras que otros seguían siendo leales al régimen. Ahora, con la salida de Maduro, la gran pregunta es cómo se alinearán las Fuerzas Armadas en este nuevo escenario político. Varios altos mandos militares ya han expresado su apoyo a María Corina Machado y al proceso de transición. Esto es visto como un paso positivo hacia la estabilidad. Sin embargo, aún existen sectores dentro del ejército que podrían intentar resistir el cambio. La lealtad de las Fuerzas Armadas será clave para garantizar que el país no caiga en el caos y que la transición se lleve a cabo de manera pacífica. A nivel internacional, Rusia y Cuba continúan expresando su descontento con la salida de Maduro. Ambos países han sido aliados históricos del chavismo, y la caída de Maduro representa una pérdida significativa de influencia en la región. En Moscú, el gobierno ruso ha emitido comunicados condenando lo que llaman un golpe de Estado orquestado por potencias extranjeras, y han prometido seguir apoyando los sectores chavistas que aún permanecen en Venezuela. Sin embargo, María Corina Machado ha dejado claro que no habrá lugar para la injerencia extranjera en Venezuela. En su discurso más reciente, aseguró que el nuevo gobierno de transición está comprometido con la soberanía y la independencia del país. Venezuela será libre,
no solo de las cadenas del chavismo, sino también de la influencia de potencias extranjeras que no tienen en mente los intereses de nuestro pueblo, afirmó Machado. Otro desafío importante será la reconciliación nacional. Durante años, Venezuela ha estado profundamente dividida entre los seguidores del chavismo y la oposición. Estas divisiones se han visto exacerbadas por la crisis política y económica, y han dejado cicatrices profundas en la sociedad venezolana. María Corina Machado ha subrayado que la unidad será clave para la reconstrucción del país. Debemos dejar atrás el odio y la división. Es hora de que los venezolanos trabajemos juntos por un futuro mejor, declaró. El proceso judicial contra los responsables de las violaciones de derechos humanos también será una prioridad para el nuevo gobierno. Durante años, el régimen de Maduro fue acusado de cometer crímenes atroces contra su propio pueblo, desde la represión de manifestaciones hasta la detención y tortura de opositores políticos. María Corina Machado ha prometido que aquellos que participaron en estos crímenes no quedarán impunes. La justicia no es venganza, es el camino hacia la paz y la reconciliación, afirmó. La comunidad internacional de derechos humanos, incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha pedido que se realicen investigaciones exhaustivas sobre los crímenes cometidos durante el régimen de Maduro. Estas organizaciones han ofrecido su apoyo para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación. A pesar de estos desafíos, el ambiente en Venezuela sigue siendo de optimismo. Después de años de sufrimiento, muchos venezolanos ven en la salida de Maduro una oportunidad única para cambiar el rumbo del país. La esperanza de una Venezuela libre, democrática y próspera es lo que impulsa a millones de ciudadanos a seguir luchando por un futuro mejor. Impactante noticia en Venezuela. La ONU, en colaboración con María Corina Machado, ha logrado lo que durante años parecía imposible. Nicolás Maduro ha sido obligado a dejar la presidencia. Este hecho marca un antes y un después en la historia política de Venezuela, generando una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país. Todo comenzó cuando la ONU, en conjunto con una coalición de países aliados, intensificó la presión sobre el régimen de Maduro debido a las constantes violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria que ha devastado a Venezuela. Durante meses, se llevaron a cabo negociaciones y se impusieron sanciones con el objetivo de lograr una salida pacífica y democrática para el país. A pesar de la resistencia inicial de Maduro, los esfuerzos internacionales, sumados a la creciente presión interna liderada por María Corina Machado, llevaron al desenlace que hoy ha sacudido al país. María Corina Machado, una de las líderes más visibles de la oposición, ha jugado un papel clave en este proceso. Durante años, ha sido una de las voces más críticas contra el régimen chavista y ha encabezado las protestas y llamados a la libertad. Machado, junto con representantes de la ONU, trabajó incansablemente para garantizar que se respetara la voluntad del pueblo venezolano. En su más reciente discurso, tras el anuncio de la salida de Maduro, Machado declaró: «Hoy es un día histórico para Venezuela. Hemos luchado durante años, y finalmente vemos el amanecer de una nueva era para nuestro país». En Caracas y otras ciudades importantes, los ciudadanos han salido a las calles para celebrar el fin del régimen de Maduro. Las manifestaciones de alegría y esperanza han inundado plazas y avenidas, con miles de personas ondeando banderas venezolanas y gritando consignas de libertad. «Este es el día que tanto esperábamos», dijo uno de los manifestantes en la Plaza Altamira. «Finalmente, podemos soñar con un futuro mejor para nosotros y nuestras familias». El papel de la ONU en este proceso ha sido fundamental. La organización internacional, preocupada por el deterioro de los derechos humanos y la crisis económica en Venezuela, ha trabajado de cerca con la oposición para negociar la salida de Maduro. Varios informes de organismos internacionales documentaron las violaciones a los derechos humanos y las políticas fallidas que llevaron al colapso económico del país, lo que dio legitimidad a las acciones emprendidas contra el régimen chavista. A nivel internacional, las reacciones no se hicieron esperar. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han emitido comunicados celebrando la salida de Maduro y apoyando el proceso de transición que está comenzando en Venezuela. «Hoy es un día de esperanza para el pueblo venezolano», declaró el portavoz del Departamento de Estado estadounidense. «Nos solidarizamos con ellos en su lucha por la libertad y la democracia, y continuaremos apoyando el proceso de reconstrucción del país». Sin embargo, no todos están contentos con este desenlace. Rusia y Cuba, dos de los principales aliados de Maduro, han condenado lo que califican como un golpe de Estado encubierto orquestado por potencias extranjeras. En un comunicado, el Kremlin advirtió que seguirá apoyando los sectores chavistas que aún permanecen en Venezuela, lo que plantea la posibilidad de nuevas tensiones en el futuro. Dentro del país, la transición de poder promete ser compleja. Si bien la salida de Maduro ha sido vista como una victoria para la oposición,
queda un largo camino por recorrer. Las estructuras chavistas aún tienen influencia en varios sectores del gobierno y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, María Corina Machado ha dejado claro que no habrá lugar para la corrupción ni para aquellos que se beneficiaron del régimen. Este es el momento de la justicia, afirmó en su discurso. No permitiremos que quienes saquearon al país y oprimieron al pueblo queden impunes. Los próximos días serán cruciales para el futuro de Venezuela. María Corina Machado ha prometido que su principal prioridad será garantizar una transición pacífica y democrática, con elecciones libres y justas que permitan al pueblo venezolano elegir su propio destino. Además, Machado ha subrayado que su gobierno trabajará para aliviar la crisis humanitaria que afecta al país, con la ayuda de la comunidad internacional. Las Fuerzas Armadas, que durante años fueron el pilar de apoyo de Maduro, están en una posición incierta. Algunos sectores han comenzado a mostrar signos de deslealtad hacia el régimen, mientras que otros todavía parecen estar divididos sobre cómo actuar. La lealtad de los militares será clave para garantizar una transición ordenada. Hasta el momento, algunos altos mandos han emitido comunicados apoyando la salida de Maduro y comprometiéndose a trabajar con la oposición, pero otros aún guardan silencio. La salida de Maduro también ha generado expectativas de una recuperación económica. Con el régimen chavista fuera del poder, muchos venezolanos esperan que la economía, devastada por años de mala gestión, corrupción y sanciones, comience a mejorar. Los primeros pasos del gobierno de transición estarán enfocados en estabilizar la economía, atraer inversiones extranjeras y trabajar para restaurar la infraestructura crítica del país. En este contexto, María Corina Machado ha hecho un llamado a la unidad. Este no es el momento para la venganza, sino para la reconciliación, afirmó en su mensaje al país. Debemos trabajar juntos, chavistas y opositores, para reconstruir nuestro país y asegurarnos de que Venezuela vuelva a ser un lugar donde todos podamos vivir en paz y prosperidad. Este mensaje de unidad ha resonado en muchos venezolanos, que están ansiosos por dejar atrás los años de división y conflicto. Sin embargo, los desafíos para el nuevo gobierno no serán pocos. La oposición tendrá que enfrentarse a la tarea monumental de reconstruir un país que ha sido destruido por años de corrupción, ineficiencia y represión. Las instituciones están colapsadas, y millones de venezolanos siguen viviendo en la pobreza extrema. La comunidad internacional ya ha prometido su apoyo, pero la recuperación será un proceso largo y difícil. A medida que avanza la transición, la comunidad internacional sigue observando con atención. La ONU, que ha jugado un papel clave en la salida de Maduro, ha dejado claro que continuará trabajando con el nuevo gobierno para garantizar que se respeten los derechos humanos y que el proceso de reconstrucción sea inclusivo. Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de la oposición han prometido ayudar a Venezuela en su camino hacia la recuperación, tanto con apoyo financiero como técnico. La diáspora venezolana, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, también está expectante. Muchos de los venezolanos que huyeron del país debido a la crisis ven en este momento la oportunidad de regresar y contribuir a la reconstrucción de su país. En ciudades como Bogotá, Madrid y Miami, las comunidades venezolanas han salido a celebrar la noticia, ondeando banderas y manifestando su esperanza en un futuro mejor para Venezuela. Los venezolanos en el exterior, que han huido del país debido a la crisis, también ven este momento con esperanza. Muchos de los exiliados, que se encuentran en países como Colombia, Perú y España, han expresado su deseo de regresar a Venezuela para contribuir a la reconstrucción. Las imágenes de venezolanos celebrando las principales ciudades del mundo reflejan el profundo sentimiento de pertenencia y amor por su país. El gobierno de transición, liderado por María Corina Machado, ha comenzado a delinear los primeros pasos para la recuperación del país. Uno de los pilares de este plan será la reforma económica, que buscará estabilizar la inflación, reactivar la producción y atraer inversiones extranjeras. Estos cambios serán fundamentales para poner fin a la crisis humanitaria que ha afectado a millones de venezolanos. Las sanciones internacionales que fueron impuestas durante el régimen de Maduro también serán revisadas. La comunidad internacional ha expresado su disposición a levantar las sanciones si el nuevo gobierno demuestra un compromiso real con la democracia y los derechos humanos. Esto abriría la puerta a la llegada de ayuda financiera y técnica que será crucial para la recuperación del país. En cuanto al sistema político, María Corina Machado ha prometido que las primeras elecciones libres y justas en Venezuela se llevarán a cabo lo antes posible. Este proceso será supervisado por organismos internacionales para garantizar que se respeten los estándares democráticos. Los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, esperan con ansias el momento en que puedan ejercer su derecho al voto en un país libre de opresión. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad no será fácil. A pesar de la salida de Maduro,
el chavismo sigue teniendo influencia en ciertos sectores del país. Los colectivos armados, que durante años han actuado como fuerzas paramilitares al servicio del régimen, aún operan en algunas regiones. El nuevo gobierno deberá enfrentar el desafío de desmantelar estos grupos para garantizar la paz y el orden en todo el territorio. En resumen, la salida de Nicolás Maduro ha marcado el inicio de una nueva era en Venezuela. María Corina Machado y su gobierno de transición tienen por delante la tarea monumental de reconstruir un país que ha sido devastado por años de crisis. Aunque los desafíos son enormes, el espíritu de esperanza y determinación que se respira en Venezuela ofrece una luz al final del túnel. Con el apoyo de la comunidad internacional y la unidad del pueblo venezolano, el país tiene la oportunidad de volver a levantarse y construir un futuro más prometedor para todos sus ciudadanos. La salida de Nicolás Maduro ha marcado un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Después de años de opresión, represión y crisis, el pueblo venezolano ha empezado a visualizar un futuro diferente, uno en el que la democracia y la libertad puedan volver a florecer. María Corina Machado, al frente del gobierno de transición, ha dejado claro que este es solo el primer paso hacia la reconstrucción del país, y que la tarea que tienen por delante es monumental. La euforia en las calles de Venezuela continúa, pero también hay un reconocimiento de que la verdadera prueba será garantizar que el proceso de transición se lleve a cabo de manera ordenada y sin violencia. Los desafíos que enfrenta Venezuela no se resolverán de la noche a la mañana, y la situación sigue siendo frágil. Aunque la salida de Maduro ha sido recibida con alivio y esperanza, María Corina Machado ha advertido que aún queda mucho por hacer para asegurar la estabilidad a largo plazo. Uno de los principales retos será garantizar que las Fuerzas Armadas se mantengan leales al nuevo gobierno de transición. Aunque algunos sectores del ejército han manifestado su apoyo a Machado, todavía existen facciones que podrían intentar resistir el cambio. La lealtad del ejército será un factor decisivo para garantizar que el proceso de transición no se vea interrumpido por la violencia o la inestabilidad. María Corina Machado ha estado en contacto con altos mandos militares para asegurar una transición pacífica y establecer un nuevo marco de relaciones entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas. En sus discursos, ha subrayado la importancia de restaurar la confianza entre las instituciones y el pueblo venezolano. Nuestro ejército debe ser un pilar de la democracia, no una herramienta de represión, afirmó Machado. Esta declaración ha sido bien recibida por muchos dentro de las Fuerzas Armadas que durante años fueron utilizados para mantener el régimen chavista. Mientras tanto, en las calles de Caracas y otras ciudades importantes, las celebraciones por la salida de Maduro continúan. En la Plaza Altamira de Caracas, miles de venezolanos se han reunido para mostrar su apoyo al nuevo gobierno de transición. Los gritos de «Libertad» y «Venezuela libre» resuenan en el aire, mientras las banderas venezolanas ondean con orgullo. Este es un momento que muchos ciudadanos esperaban desde hace años. Sin embargo, María Corina Machado ha sido clara al afirmar que este es solo el comienzo de un largo proceso. La crisis económica que ha devastado al país es uno de los principales obstáculos que deberán enfrentar. La inflación desenfrenada, la falta de productos básicos y el colapso del sistema de salud y educación han dejado al país en una situación crítica. El nuevo gobierno de transición deberá implementar reformas económicas urgentes para estabilizar la economía y brindar alivio a millones de venezolanos que viven en la pobreza extrema. Una de las primeras medidas que se espera que tome el gobierno de Machado será establecer un plan de recuperación económica, que incluirá la reactivación de la industria petrolera, que fue mal gestionada y saqueada durante el régimen chavista. Para esto, se necesitará la cooperación internacional, y ya se han iniciado conversaciones con varios países y organizaciones financieras para asegurar inversiones que permitan reconstruir la infraestructura y restablecer la producción. Además, la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos será una de las prioridades. La ONU y varias organizaciones humanitarias han ofrecido su apoyo para llevar a cabo operaciones de asistencia que garanticen que los ciudadanos reciban alimentos, medicinas y otros productos básicos. Durante los últimos años, el régimen de Maduro negó la gravedad de la crisis humanitaria y bloqueó la entrada de ayuda internacional. Ahora, con la salida de Maduro, el camino está abierto para que la ayuda finalmente llegue a quienes más lo necesitan. El papel de la comunidad internacional en este proceso será clave. Varios países han ofrecido su apoyo a María Corina Machado y al gobierno de transición. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han prometido asistencia financiera y técnica para ayudar a Venezuela a recuperarse de la devastación económica y social que ha dejado el chavismo. Este respaldo será fundamental para asegurar que el nuevo gobierno pueda estabilizar al país. Al mismo tiempo, existen temores de que algunos sectores chavistas intenten desestabilizar el proceso de transición. Aunque Nicolás Maduro ha sido removido del poder, el chavismo aún tiene influencia en varios sectores del país, incluidos los colectivos armados que han sido responsables de actos de represión en el pasado.
Se espera que el nuevo gobierno tome medidas para desmantelar estos grupos y garantizar que no actúen como una fuerza de desestabilización en los próximos meses. Mientras tanto, las reacciones internacionales han sido mayormente positivas. Estados Unidos ha felicitado al pueblo venezolano por lograr una transición pacífica y ha reafirmado su compromiso de apoyar al nuevo gobierno en sus esfuerzos por reconstruir el país. La Unión Europea también ha expresado su satisfacción con la salida de Maduro y ha señalado que está lista para colaborar con Venezuela en el proceso de transición hacia una democracia estable. Sin embargo, Rusia y Cuba, dos de los principales aliados de Maduro, han manifestado su descontento con los acontecimientos. Ambos países han emitido comunicados condenando lo que califican como un golpe de Estado respaldado por fuerzas extranjeras. En Moscú, el gobierno ruso ha advertido que continuará apoyando los sectores chavistas que aún permanecen en el país, lo que sugiere que las tensiones diplomáticas podrían aumentar en las próximas semanas. A pesar de estos desafíos, el nuevo gobierno de transición está decidido a avanzar. María Corina Machado ha delineado un plan de acción que incluye no solo la reconstrucción económica y la asistencia humanitaria, sino también la reforma política. En este sentido, ha prometido que se celebrarán elecciones libres y justas lo antes posible, supervisadas por organismos internacionales, para garantizar que todos los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto en un país libre de represión. El pueblo venezolano, que durante años sufrió bajo el régimen de Maduro, ha mostrado un inmenso apoyo al nuevo gobierno. A lo largo del país, las celebraciones por la salida de Maduro han dado paso a un sentimiento de esperanza y determinación. Aunque los desafíos son enormes, muchos ciudadanos creen que, por primera vez en años, Venezuela tiene una oportunidad real de cambiar su rumbo. La diáspora venezolana, que ha visto a millones de sus compatriotas huir del país debido a la crisis, también sigue de cerca los acontecimientos. Muchos exiliados han expresado su deseo de regresar a Venezuela para contribuir a la reconstrucción del país. En ciudades como Bogotá, Madrid y Miami, las comunidades venezolanas han organizado vigilias y manifestaciones de apoyo al nuevo gobierno, ondeando banderas y celebrando lo que consideran el comienzo de una nueva era para su patria. María Corina Machado también ha hecho un llamado a la reconciliación nacional. Después de años de división y conflicto, Machado ha subrayado la importancia de dejar atrás las rivalidades políticas y trabajar juntos por un futuro mejor. Este es un momento para sanar las heridas y unirnos como venezolanos. Todos somos parte de esta nación y debemos reconstruirla juntos, declaró en uno de sus discursos. Sin embargo, el sistema judicial será un aspecto fundamental para garantizar que los crímenes cometidos durante el régimen de Maduro no queden impunes. María Corina Machado ha prometido que los responsables de violaciones a los derechos humanos serán llevados ante la justicia, y que se implementarán medidas para garantizar que estos abusos nunca vuelvan a repetirse. Esta postura ha sido bien recibida por las organizaciones de derechos humanos, que han ofrecido su apoyo para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. El proceso de reforma institucional también será crucial. Las instituciones del país, debilitadas por años de corrupción y mala gestión, deberán ser reformadas para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del gobierno. Esto incluye la implementación de mecanismos de rendición de cuentas que eviten el abuso de poder y la corrupción que caracterizaron al régimen de Maduro. A medida que avanzan los días, el enfoque del nuevo gobierno estará en consolidar el proceso de transición. Los próximos pasos incluyen la estabilización de la economía, la implementación de un plan de ayuda humanitaria y la organización de elecciones libres. Estos serán los pilares sobre los que se construirá el nuevo futuro de Venezuela. El impacto psicológico en la población es profundo. Durante años, los venezolanos vivieron bajo la sombra de un régimen autoritario que les robó sus libertades y su futuro. Ahora, con la salida de Maduro, muchos sienten que finalmente pueden respirar y empezar de nuevo. Este cambio de mentalidad será clave para la reconstrucción del país, ya que los ciudadanos están más comprometidos que nunca en participar activamente en el proceso de recuperación. El camino hacia la democracia no será fácil. Venezuela sigue enfrentando múltiples desafíos, desde la pobreza extrema hasta la reconstrucción de su infraestructura. Sin embargo, con la salida de Maduro, el país tiene una nueva oportunidad para levantarse. Con el apoyo de la comunidad internacional y la unidad del pueblo venezolano, la nación está preparada para enfrentar estos desafíos y avanzar hacia un futuro de libertad y prosperidad. El camino hacia la democracia no será fácil. Venezuela sigue enfrentando múltiples desafíos, desde la pobreza extrema hasta la reconstrucción de su infraestructura. Sin embargo, con la salida de Maduro, el país tiene una nueva oportunidad para levantarse. Con el apoyo de la comunidad internacional y la unidad del pueblo venezolano, la nación está preparada para enfrentar estos desafíos y avanzar hacia un futuro de libertad y prosperidad. En resumen, la salida de Nicolás Maduro marca el comienzo de una nueva etapa en Venezuela. Aunque los desafíos son inmensos,
El pueblo venezolano ha demostrado su capacidad de resistencia y su compromiso con la democracia. María Corina Machado y su gobierno de transición tienen por delante la tarea monumental de reconstruir un país que ha sido devastado por años de opresión y crisis. Con el apoyo de la comunidad internacional y el esfuerzo colectivo de todos los venezolanos, el futuro de Venezuela parece más prometedor que nunca. Si quieres estar al tanto de las noticias más impactantes y los análisis detallados sobre la situación en Venezuela y el futuro del país, suscríbete ahora a nuestro canal. Aquí te mantendremos informado con las últimas actualizaciones y los eventos que están marcando la historia. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en enterarte de todo lo que sucede. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún detalle.